Desapareció Arnoldo. Dejen ver si se va a conectar. Ahí está. Bueno, Hola. pues, me pueden escuchar, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 9. Se llama El hombre y sus dobles. Entonces, ya hemos visto cómo a partir de las modulaciones de la episteme occidental del Renacimiento a la época moderna, se fueron constituyendo tres positividades, la del lenguaje, la del trabajo y la de la vida, y cómo entre ellas se va a abrir esa dimensión que es la de, dice Foucault, él en su libro lo escribe como el hombre, ¿no? Aquí le pongo humano. Y nos dice que, por lo tanto, antes de que estas positividades existieran, que solo podían existir a partir de que las condiciones de posibilidad existieran, o sea, la modulación de la representación a la trascendentalidad, podía existir algo así como el ser humano, ¿sí? O sea, el hombre, las ciencias del hombre, el hombre, es una invención histórica, pues. No ha existido siempre. Las épocas anteriores no podían pensar, ¿sí? Es como la enciclopedia china. Así como nosotros no podemos pensar esa enciclopedia que aparece en el texto de Borges, así antes no podían pensar en algo así como el humano, en tanto objeto de estudio científico, ¿sí? Porque efectivamente hay tratados sobre el ser humano previos a este episteme, hay tratados sobre la naturaleza humana, pero la reflexión sobre el humano siempre es de segundo orden y está constituida de una forma distinta. Es hasta el episteme moderna que se constituye de forma positiva como un objeto del discurso científico, como lo entendemos más o menos hoy en día. Vaya. Entonces, son estas positividades las que de alguna forma dan los contornos y posibilitan pensar las ciencias humanas. Ahora, esta conjunción de positividades se da en el marco, en el principio de la trascendentalidad, que igual como la semejanza, ¿verdad? Tenía cuatro principios. La episteme moderna, esta trascendentalidad también tiene, también se puede ver desde cuatro coordenadas. El primero es la analítica de la finitud, que es lo que ya habíamos visto un poco. El humano se descubre finito al volcar la reflexión sobre el infinito de la representación en abstracto hacia la finitud del sujeto que representa. Entonces surge esta dimensión de este sujeto corpóreo que tiene un principio y un fin, y esta dimensión profunda que se abre fuera de él, esta exterioridad, que pues se le reprocha como infinito, ¿no? Y entonces se genera este choque reflexivo entre esto que puedo comprender, que me abarca a mí mismo, y aquello que está fuera de mí, que me rebasa, ¿sí? Entonces la reflexión se vuelca sobre el sujeto mismo, ¿sí? No tanto sobre esa exterioridad, pero esa exterioridad pues queda como remanente. El otro aspecto es que el humano, este hombre, es un doble empírico trascendental. ¿Por qué? Porque el ser humano es al mismo tiempo el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. O sea que aquí en este dominio, el ser humano es las condiciones de posibilidad del conocimiento y ese conocimiento a la vez, ¿no? O sea, es sujeto y objeto al mismo tiempo. Entonces se forma un loop muy extraño y por eso se hace como este cortocircuito, ¿no? O sea, por eso el ser humano se ha resistido tanto a una matematización o a un modelado matemático
científico como en la física, por ejemplo, porque en el plano, desde el plano filosófico, desde este ámbito profundo, arqueológico, como diría Foucault, pues siempre va a estar este círculo vicioso que genera pues este punto ciego, ¿no? Que es el humano, como lo habíamos dicho, este vacío, este hueco que le llaman la existencia del hombre. Y es aquí es este hueco, este vacío, lo que es la tercera categoría, ¿no? Lo impensado, ¿no? Si está esta unidad, este sujeto finito que se puede percibir a sí mismo, entonces queda esa otra analogía de esa exterioridad, ¿no? Sobre todo eso que no soy yo, que me trasciende, que me atraviesa, que me rebasa y que no puedo pensar, porque solo me puedo pensar a mí en mi condición de sujeto desde mí. Y es aquí donde descansa el concepto de inconsciente de Freud, ¿sí? Y por eso es tan relevante, porque el concepto inconsciente de Freud materializa o encarna esta región del episteme moderno, que es lo impensado y que es un efecto residual de ese cortocircuito que causa el doble empírico trascendental. Y por último, eh, des- descansa o finaliza en un cierto retroceso del origen. Y esto quiere decir que al yo estar atravesado por la historia de la vida, la historia del trabajo y la historia del lenguaje, pues pierdo yo mi historia misma, ¿no? O sea, mi origen se retrae hacia los orígenes de lo que me originan, ¿no? Suena a trabalenguas, pero lo que me constituye es una lengua que ya se hablaba antes de que yo llegara, ¿no? Ya había un lenguaje ahí, yo siempre llegué y me inserté en ese lenguaje. Mi economía, ¿sí? Está regida por unas fuerzas de producción que ya estaban ahí operando, ¿no? Que es lo que explica Marx, por ejemplo. O sea, Marx es posible solo en este episteme. Y pues hay una historia evolutiva, ¿no? De los organismos, de la vida, del código genético, que estaba aquí antes de que yo llegara y de la cual soy una ínfima parte. Entonces, mi historia, ¿verdad? Pues es más bien una historia de historias que son trascendentales, que me atraviesan y me constituyen. Entonces, estos cuatro aspectos, digamos, es lo que es el caldo en el que se cocina ese saber que le llamamos ciencias humanas, ¿no? O el humano como objeto de estudio. Y pasamos ya al último capítulo, ya para ir cerrando, que se llama las ciencias humanas, precisamente. O sea, en ese caldo, ¿verdad? En este y en estos dos, surge esto que es las ciencias humanas. Y dice Foucault, se aparecen, ¿no? Se generan en lo que él llama el triedrio de los saberes, que es la forma en que se eh, generaba el saber del episteme moderno. Y él dice, la episteme moderna debe pensarse como un espacio de tres dimensiones, ¿no? O sea, como un volumen. Eh, y este volumen está dado por estas tres dimensiones, que son la primera, la físico-matemática, que son, digamos, los lenguajes formales de reflexión, que pues, son las matemáticas y las ciencias físicas. Las ciencias positivas sería la segunda dimensión, que son estas que habíamos revisado, ¿no? Por ejemplo, la filología, la biología y la economía, que toma como modelo la dimensión físico-matemática
y a través de analogías van tratando de descubrir relaciones causales entre los fenómenos, ¿no? Y la tercera dimensión de este volumen está dada por la reflexión filosófica, que es de primer orden. Y es en este volumen en donde aparecen las ciencias humanas, ¿sí? Y por eso las ciencias humanas son tan problemáticas y tan incómodas, ¿no? Porque más que porque su objeto de estudio sea muy difícil de matematizar o formalizar, es porque está dado en este campo heterogéneo de saberes y guarda relaciones con todas ellas, ¿no? De forma recíproca. Están concatenadas todas en este nudo que es las ciencias humanas y esta complicación es constitutiva, pues, ¿sí? No se va a superar cuando se desarrollen las ciencias humanas. Las ciencias humanas no se pueden desarrollar porque sus límites están dados en sus propias condiciones de posibilidad, que son, en este caso, este arreglo de saberes y puede entenderse también como regiones epistemológicas, ¿sí? Que es, como habíamos visto, el lenguaje, el trabajo y la vida. Porque es en esta intersección, en este volumen de tres dimensiones, donde se puede pensar, donde surge, ¿no? La reflexión psicológica, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, la biología a través de los mecanismos neurológicos del sistema nervioso, el trabajo a través de las relaciones sociales de producción y el lenguaje en tanto medio de representación e interacción cultural, pues posibilitan algo así como una reflexión sobre la psicología o la sociología. Entonces son estas regiones epistemológicas en las que descansan los modelos que toman las ciencias humanas para desarrollarse y que guarda relación, obviamente, con el triedrio de los saberes, ¿no? Estas ciencias positivas, el lenguaje, el trabajo y la vida, guardan una relación y todas tienen distintas estrategias para dialogar con la formalización de las matemáticas y la especulación de la filosofía. Entonces, Perdón, disculpa. sí, ¿Me puedes repetir nuevamente en la región de la vida con la psicología? Creo que no ¿cómo, entendí. perdón? La región de la vida, Ajá. la relación con la psicología. Sí, es a partir de la biología que se Ah, la empiezan a biología. Ok. estudiar la neurología, por ejemplo, que empieza a Ujú. estudiar los mecanismos nerviosos, los principios de reflejos, eh, lo concerniente al aspecto cognitivo, pero desde lo neurológico, Ok, que gracias. se puede pensar en algo como una psique, ¿no? O sea, lo que hoy entendemos como psicología es la intersección de estas cosas, ¿no? Una fuerza de trabajo que está mediada por un lenguaje y está resguardado, descansada en un repertorio biológico, ¿no? En un aparato, una máquina biológica, ¿sí? Eso es lo que entendemos por la psique, ¿no? O por el humano, vaya, pues un pedazo de carne que está inmerso en fuerzas sociales y atravesado por un lenguaje que a su vez guarda relación con esas fuerzas sociales, ¿sí? Muy, muy atinado. Entonces, es lo que descubre Foucault en sus investigaciones, ¿no? Como si estas positividades no se hubieran construido a partir de ese giro epistémico, no jamás se hubiera podido pensar algo así como la psicología, ¿sí? O sea, esta ciencia de la mente humana o de la sociedad no hubiera existido, ¿sí? Que no hubieran existido las ciencias humanas. Se requieren de estas condiciones de posibilidad, ¿sí? De esta episteme para que se pueda pensar ese objeto de estudio, ¿sí? Y al final pues habla de los modelos, que tiene tres, las ciencias humanas tiene tres modelos. El de la forma, que es cómo se relaciona con el saber físico-matemático, ¿no? Hay muchos intentos por formalizar los aspectos de la conducta o la experiencia humana, pero pues ahí Foucault hace énfasis en que
debido a este cortocircuito que habíamos revisado en la analítica de la finitud y el doble empírico trascendental, pues por lo regular han sido fracasos, ¿no? Lo que hacen las ciencias humanas por su constitución es alejarse de lo matematizable, porque se alojan en esta condición impensada, en este hueco, en este vacío residual que se genera por la intersección de las positividades que revisamos, ¿no? Del lenguaje, el trabajo y la vida, la filología, la biología y la economía propiamente. Entonces, digamos que este modelo, el formal, el matemático, pues son meros intentos, ¿no? O aproximaciones, porque de otra forma, y esta es la parte curiosa, pues las ciencias humanas no podrían ser ciencias. Lo que distingue a una ciencia es su capacidad de formalizar modelos que lleven a predicciones. Entonces, es constitutivo a las ciencias humanas porque de otra forma pierde esta condición necesaria, ¿no? Entonces, son intentos fallidos, que se sabe que son fallidos, pero que tienen que estar ahí, porque de otra forma perdería su carácter científico. El otro modelo es el modelo de la analogía, que es simplemente pues hacer uso de la imaginación para crear metáforas e intentar hacer explicaciones ad hoc de fenómenos humanos, ¿no? El más famoso, el más ilustrativo, es el de que la sociedad es un organismo vivo, ¿no? Entonces, se puede hacer una analogía entre un cuerpo y la sociedad. Y el gobierno sería como el cerebro y los trabajadores a lo mejor los dedos y los basureros los sistemas de excreción y los restaurantes, el aparato digestivo y así, ¿no? O sea, hacer una analogía entre un fenómeno y un aspecto de la actividad humana, pero pues son meros recursos fantasiosos que Gastón Bachelard, otro epistemólogo muy importante, llama obstáculos epistemológicos, ¿no? La metáfora es uno. La metáfora es un buen inicio porque establece relaciones propias, pero ya para hacer una idea científica, pues debe pasar al aspecto formal, ¿no? A la abstracción de esa analogía y ver nada más los simples mecanismos lógicos o causales. Pero entre ellos dos, entre la analogía y la forma, o fuera de ellos tal vez, hay un tercer modelo de las ciencias humanas, que es el más propio de las ciencias humanas, que es la categoría. Y la categoría es esta forma intermedia entre esta analogía dispersa de la fantasía o la imaginación y el rigor de la forma, ¿no? Y si leen un manual de método de investigación cualitativa, pues eso se resume, ¿no? A elaborar y analizar categorías. Entonces la categoría es la forma en que la ciencia humana encuentra esa vía rara de conceptualizar y de hacer un ejercicio pues teórico o científico. Y bueno, Foucault aquí lo que nos dice es que estos tres modelos pues descansan sobre las regiones y los triedrios y ahí establece las relaciones que tiene cada uno con cada uno. Es muy, muy excesivo en la explicación, muy detallado, muy minucioso, pero ya por cuestión de tiempo, pues no vamos a entrar en esos detalles que tampoco son tan relevantes. Me interesa más cerrar, pues explicando todo este rollo que tiene que ver con la metapsicología, ¿no? Con el psicoanálisis o la psicología en general. Vemos cómo la filosofía, a través de este giro trascendental, descubre el campo de la antropología, en particular con Kant. Creo que eso se los pasé en el audio, si mal no recuerdo, la primera sesión. Y esta antropología, perdón, le impone, la filosofía le impone, porque es el orden de saber más general, al orden positivo científico, el tema antropológico, ¿no? Entonces la filosofía descubre el ser humano
A través de ese descubrimiento, la filosofía le impone a la práctica científica del saber positivo ese tema de estudio como núcleo central y surgen las ciencias humanas. En el seno de las ciencias humanas, como habíamos visto, a través de la conjunción de las regiones epistemológicas, se constituye la psicología y dentro de esa empresa que es la psicología surge este señor, el doctor Sigmund Freud, que retoma este proyecto, se empecina en desarrollar una ciencia natural de la mente humana y descubre o inventa el psicoanálisis, pero a partir de descubrir el inconsciente. Entonces, ese es todo, si se fijan, Freud es heredero de una empresa que inicia Kant y en esta historia pareciera que la psicología, en particular el psicoanálisis, es el heredero último, ¿no? De esta empresa filosófica y por lo tanto es su destino, ¿no? Es el destino de todas las ciencias humanas, viene a descansar en el psicoanálisis por, porque a partir del descubrimiento del inconsciente como una cosa, se vuelve positivo todo el marco del episteme, ¿no? La analítica de la finitud, el doble empírico trascendental, lo impensado y el retroceso del origen. Entonces, se vuelve de forma empírica positiva, se empieza a observar, así como los químicos en un microscopio observan, o los biólogos observan ahorita el virus, ¿no? O las bacterias. Así Freud observa, ¿no? El inconsciente en la naturaleza, nada más que en vez de usar un microscopio, pues él usó la metapsicología. Y entonces se vuelve positivo todo este orden del saber y se vuelve ahora sí que problemático, ¿no? Porque se encarna y se visibiliza de forma positiva, pues este hueco, este vacío, este cortocircuito que estaba destinado a aparecer desde su origen, ¿no? Desde su constitución, por la forma en que se constituyó, ¿sí? Por el carácter trascendental de su existencia, ¿sí? Lo que insistimos aquí es que la mente humana es a la vez la condición de posibilidad del conocimiento y aquello que se conoce, ¿sí? O sea, es por decirlo así, la teoría y el fenómeno al mismo tiempo, es lo que posibilita que se pueda conocer y es lo que se tiene que conocer. Entonces, es como intentarse ver a sí mismo, pues no se puede. Tienes que usar un espejo y pues el espejo no es una imagen de ti, es un reflejo. Entonces, eso es lo que descubre el señor Freud con el descubrimiento del inconsciente. Vuelve positivo este hueco, este vacío, le da una forma científica y descubre ese fracaso, ¿no? Siempre va a ser un intento. Por eso nunca fue una psicología, siempre fue una metapsicología. Y por eso el circuito, ¿no? Psicoanálisis regresa a la reflexión metafísica, como lo vimos en la sesión primera, y lo iremos desarrollando en las siguientes sesiones, pues para poder darse cabida aquí, porque de otra forma, pues no puede dar cuenta, no puede dar explicación, no hay terreno, vaya. Entonces el psicoanálisis regresa a la filosofía y a partir de ahí pues genera este híbrido entre filosofía y ciencia, entre metafísica y psicología, que pues conceptualiza la experiencia del inconsciente que encarna la empresa del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, por eso la relevancia de estudiar estos temas, sobre todo como analista, ¿no? Porque así vemos cuál es el trasfondo histórico, genealógico y en este caso por Foucault arqueológico de la práctica que estamos llevando a cabo y del saber subyacente a esa práctica o que intenta fundamentar esa práctica, ¿sí? Lo que aquí estamos viendo es que el psicoanálisis, pues, descansa, pues no hay fundamento, ¿no? O sea, descansa en este vacío y en este hueco y la astucia de Freud y su relevancia histórica en el saber, pues es haber encontrado esta forma de surfear, ¿no? De navegar pues este vacío a través de este híbrido entre especulación filosófica metafísica
y observación positiva, científica, psicológica, ¿sí? Y por eso el vínculo tan estricto entre la teoría y la práctica, ¿no? Entre la clínica y las categorías metapsicológicas. Y por eso también la importancia de estudiarlas para la práctica. Entonces, bueno, en general, este es el panorama o la historia de estos dos capítulos. El último apartado de las ciencias humanas, el último subcapítulo, de hecho, se llama Psicoanálisis y Etnología. Y ahí, pues, Foucault dice, ¿no? El psicoanálisis y la etnología pues, son el destino de las ciencias humanas. Y por ello, a partir del descubrimiento del inconsciente, pues se reconfigura, ¿no? Todo el orden del saber de las ciencias humanas. O sea, todas las demás ciencias humanas se reconfiguran. La economía, la política, la sociología, la lingüística, etcétera, ¿no? La historia. ¿No? El inconsciente se inserta en todos estos campos de saber, en todos sus objetos de estudio y reestructura el orden del saber y se dejó ahí, ¿no? Ha quedado ahí como ese hijo incómodo de la ciencia y el cortocircuito se dejó ahí, ¿no? Operando y les digo, un poco la actitud de Sandra, ¿no? De, pues da igual, ¿no? O sea, la clínica funciona, no es relevante pensar estas cosas, no pasa nada. Eso es verdad, ¿no? No es necesario para la clínica. Pero esa ha sido la postura, ¿no? O sea, a los clínicos les da igual porque pues no ven el psicoanálisis como una ciencia, entonces, ni la clínica como una ciencia, entonces no es una pregunta a la que haya que gastar energía, como habíamos dicho, ¿no? Y los científicos, por su lado, pues desechan el psicoanálisis como teoría científica en general, o sea, nadie se lo toma en serio. Entonces los analistas, pues, no se preocupan por eso y los científicos tampoco. Sin embargo, era la preocupación fundamental y principal de Freud, ¿no? Que es el creador, el autor, y el motivo por el cual surgió el psicoanálisis y la metapsicología. Entonces, como científicos y como filósofos, sí es una pregunta relevante. Yo diría que como psicólogos también, pero cuando alcanzamos a ver o cuando vemos el alcance que tiene los atraviesos filosóficos en nuestra práctica, ¿no? Y culturales en un orden más amplio y que logramos ver, ¿no? Como esas estructuras que van condicionando la concepción de nuestra práctica. Entonces, bueno, pues sería todo por este capítulo. Una vez más me extendí un poco, disculpen, creo que menos que la vez pasada. Ya para ir cerrando, pues alguien que quiera comentar algo sobre lo expuesto, dudas, preguntas, opiniones, comentarios. Yo creo que el reto como psicólogos es aceptar la incomodidad de la incertidumbre de si es o no es una ciencia. No te escuché bien, perdón. Comentaba que el reto como psicólogo es aceptar la incertidumbre de si es o no una ciencia. Porque bueno, a menos yo acepto que nunca voy a obtener una respuesta certera. Bueno, un poco lo que quería invitar, o a lo que invita el texto, yo lo suscribo, es que no es una ciencia. ¿Sí? O sea, para Foucault no hay duda, ¿no? No no es una pregunta, vaya. No es una ciencia, pero lo que se plantea es que no es una ciencia porque constitutivamente no puede serlo, ¿sí? Porque en sus aspectos constitutivos se aleja de ese aspecto matemático, ¿sí? Entonces, la psicología no es una ciencia, mucho menos el psicoanálisis, pero, sin embargo, es una forma de saber, ¿sí? Es una forma de saber. Las ciencias humanas no son ciencias, aunque se les llame ciencias, pero son una forma de saber. Y es una forma de saber particular que se da en el intersticio de las regiones epistemológicas y de este triedrio, ¿sí? Y tiene una forma sui generis. Entonces eso es lo que expone Foucault, ¿no? Que a pesar de no ser una ciencia,
es una forma de saber y entonces pues surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué clase de saber es este? ¿Cuál es su relación precisamente con la ciencia? Si no es una ciencia, entonces, ¿cuál es su estatus? ¿Cómo podemos hablar de ese saber? ¿Sí? Lo que nos enseña Foucault es que la forma en que organizamos el orden del saber, pues es mucho más compleja y extraña de la que usualmente se presenta, ¿no? Entonces, eh, fuera de la discusión está un poco tediosa y sin sentido o relevante de si es una ciencia o no. Si aceptamos que no es una ciencia, eh, pero reconocemos que es una forma de saber, pues se generan muchas preguntas, ¿no? Y que se abren para la reflexión como de cada quien. Y ya pues los filósofos técnicos, pues empezar a revisar esta forma de saber que es el psicoanálisis, ¿no? En particular la metapsicología, si es que vale por saber. O sea, sería el debate o la discusión, vaya. Que lo iremos viendo con más detalle en las siguientes sesiones. O sea, como técnica, pues, de terapéutica, llamémosle, para la cuestión clínica, Ujú. también todos estos juegos de juegos de relaciones de qué historia nos está dando a conocer el sujeto a través de su encarnación, de lo que es su vida, es entonces la prueba, ¿no? En la que se constituye, ¿no? El psicoanálisis como una práctica capaz de responderle a esa particularidad de la persona que... Precisamente. Y por eso ha sobrevivido, ¿no? El psicoanálisis, por su efectividad clínica. Aunque también hay muchas críticas y desconfianzas. Pero bueno, en general, pues así es como se ha constituido. ¿Alguien más tiene alguna observación, opinión o pregunta? ¿Me escuchan? A ver si. No sé no sé cómo elaborarlo. Ok. Em, pues creo que en primera instancia me parece muy interesante saber, pues, la genealogía de pues, de la psicoterapia, básicamente, o sea, pensándolo en términos clínicos. O sea, me parece muy interesante como ligar, por ejemplo, eh, las terapias post-freudianas, ¿no? O sea, cómo pueden tener un origen epistemológico muy, Común. pues, ajá, muy común, ¿no? Ujú. Y pues antiguo, ¿no? Ya. Incluso pensaba cuando hablaba sobre cómo en el orden de la trascendentalidad se descubre un sujeto. Ujú. Pensaba también que se descubre un exterior, ¿no? Ujú. Como un entorno que lo puede rodear o Un ambiente. un ambiente, ¿no? Y eso también me parece interesante. ¿Cómo, o sea, mi pregunta es cómo era la experiencia en el orden de la semejanza, por ejemplo, ¿no? En términos quizás ontológicos Ujú. o en términos Fenomenológicos, ¿no? ajá, fenomenológicos, ¿no? De la conciencia. O sea, Ujú. es como me parece como algo muy interesante de pensar, Exacto. incluso en el 2020, Ujú. como para el ejercicio psicoterapéutico, porque pues de alguna manera eso puede conectarse con el inconsciente o con eso como lo impensado, ¿no? Que de alguna manera podemos tener registro todavía de ese tipo de, pues de pensar o de estar, no Sí, sé. yo la otra vez iba en el carro y yo les cuento un poco, soy muy fanático de la astrología Ujú, y estaba pensando que pues si crees en la astrología básicamente estás violentando tu episteme, ¿no? Y adscribiéndote a una episteme distinta como el Renacimiento bueno, justamente. sí. Entonces a lo mejor iría por ahí, ¿no? Un poco Ujú, tú que tienes experiencia con el tarot. ujú, Por leer el tarot que se rige por los cuatro principios de semejanza, ¿no? Conveniencia, ajá. analogía, simpatía y emulación, pues tener una experiencia renacentista, ¿no? No sé, Simón. es una buena observación, Arnold. Sí, incluso, y digo ya como para terminar, pensaba en por ejemplo, en la terapia gestal se vuelve importante el lenguaje que Ujú. usa la persona, ¿no?
Claro. Entonces, puede que haya personas que de alguna manera, o sea, su episteme, ¿no? Ujú. Siga, pues en la astrología, ¿no? O en la Mm. semejanza, o sea, pensaba en cómo estos órdenes pueden también figurar una terapéutica, como Órale. claramente, no sé. Porque van líneas de pensamiento divergentes, contrarias al correr de los tiempos y a la epistemología actual. Contrarias a eso, ¿por qué precisamente el sujeto sigue dando señales y regresando, ¿no? O sea, Ajá, sí, devolviéndole un reflejo precisamente a un orden de pensamiento anterior o o contradictorio, ¿no? Al cual viene desarrollándose lo que hasta ahora él conoce como su yo más certero, su yo Sí. más claro. Voy a regresar digo, ya se me va a cerrar esta madre, pero Una pregunta que quería dejar al aire. ¿Qué opinan ustedes de las constelaciones familiares? Es una cuestión como muy por eso mismo, ¿no? desconozco yo la verdad, sí, renacentista. pero sí suena Sí, renacentista. sí. ¿Tú sí has escuchado, Arnold, la terapia de las constelaciones familiares? Sí, 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 pero sí quisiera contestar, pero pues sé que el tiempo está ahí, este, presionándonos, ¿no? Vamos a abrir la siguiente sesión con constelaciones familiares. Simón, Eh, bueno, metaconstelaciones. se va a cerrar esta sesión y pues ya no les quisiera tampoco robar más tiempo, porque siempre les robo mucho tiempo. Eh, vamos A a... mí me parece bien, perdón que te interrumpa, que Sí, hagan los comentarios al final, especialmente porque siempre al inicio, pero pues sí, perdemos mucho tiempo para comenzar. ¿cómo, perdón? Porque al inicio nos toma mucho tiempo comenzar. Sí. Entonces, yo no siento que haya sido una extensión. Yo siento que estuvo bien. Ah, ok, bien. Sí, es que a veces me preocupa Sí, un poco esa parte. Pero bueno, igual procuraremos no tardarnos tanto en empezar, ¿no? Por eso sí les invitaría a tratar de estar puntuales. Sí, Pues bueno, va a cerrar. Ahorita les escribo en el grupo, ¿vale? sale. de acuerdo. Muchas gracias. Que Gracias. tengan una cuarentena pues amena. Igualmente a todos. Bye. Nos estamos viendo o escuchando. Estamos en contacto. Sí.